Buenas, brevemente les comparto lo referido al tema sugerido, espiritualidad y religión, con enfoque en la vida espiritual de Don Bosco y Madre Mazzarello. Si bien no es un tema sencillo de encuadrarlo en 10 minutos, pero trataremos de abordar el tema de una manera rápida. Entonces, en primer lugar, me gustaría que definamos lo que es espiritualidad. Espiritualidad significa el conjunto de características o valores que constituyen la modalidad de vida de una persona y se prolonga o proyecta a través también de la historia. Ahí podemos hablar de la espiritualidad ignaciana, de la espiritualidad salesiana. En cambio, la religión se refiere más bien al conjunto de creencias, de dogmas acerca también de la divinidad. Y esto conlleva algunas prácticas rituales. Entonces, de alguna manera orienta un poco la vida, la conducta de la persona. Y teniendo en cuenta estas dos definiciones, podríamos concluir de que la espiritualidad se refiere a aquellas características que tienen que ver con el modo de vivir de una persona espiritual. En cambio, la religión a aquellas creencias que profesa la misma persona y que está más bien ligada a una institución, en nuestro caso la religión católica. Y podríamos deducir de que la espiritualidad se refiere más bien a algo más interno y la religión a algo más externo. Como Don Bosco y Madre Mazzarello se forjaron en el seno de una religión y también dieron origen a la espiritualidad salesiana. Don Bosco y Maín pertenecían a una época eclesial de mucho movimiento. El 1800 italiano se caracteriza por un florecimiento de congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, con fines caritativos, asistenciales y misioneros. Es decir, dentro de la iglesia se está dando un paso muy importante de un estilo de vida religiosa que era más bien monástica, que se dedicaba más bien a la contemplación y a la oración, a una vida más activa, más pastoral. En este paso también se vive grandes cambios, ya sea a nivel político como también a nivel social, y que también influenciaron mucho en la vida eclesial. Un movimiento que era muy fuerte en un periodo un poco anterior a Don Bosco y Madre Mazzarello dentro de la iglesia era el jansenismo. El jansenismo era un movimiento religioso que debilitaba mucho la vida espiritual de los fieles, porque afirmaba que las personas debían cumplir con grandes requisitos para agradar a Dios. Y esto alejaba de la religión y por ende lograba una espiritualidad debilitada. Y las memorias del oratorio nos recuerda a un Juanito Bosco como desde pequeño bebió de la fuente de la espiritualidad, que es en su propia casa, de mamá Margarita Oquiena. Es la primera educadora y maestra de fe de Juanito Bosco. Y Don Bosco afirma de su madre: su mayor preocupación, dice, era la de instruir a sus hijos en la religión, educarlos en la obediencia y tenerlos ocupados en cosas compatibles con su edad. Al sacrificio, a la obediencia, a la dureza del trabajo agrícola, ya sea en casa como también fuera de ella. Y también todas estas características plasman un poco la personalidad vigorosa de Don Bosco. En cuanto a Maín, ella también pertenece a una familia muy religiosa. Sus padres frecuentaban la iglesia cada domingo y fiestas. En casa se rezaba, se vivía una espiritualidad muy familiar en donde Dios formaba parte de la vida diaria.
la vida en el seminario en el caso de Don Bosco, cómo el seminario fue forjando esta espiritualidad de Don Bosco, a través de qué cosa, a través de la pedagogía del deber, el amor, la alegría, la oración, las misas diarias de la mañana, la meditación, el rosario, la lectura en el comedor, la confesión quincenal y también la comunión. Y ya ordenado sacerdote, Don Bosco ingresa a otra etapa formativa que estaba guiada por dos sacerdotes muy santos y muy sabios. Uno de ellos, Don José Cafaso. ¿Qué hace Don Bosco? Se pone a la escuela y bajo la guía espiritual de Don José Cafaso. Entonces allí él se va introduciendo a una pastoral también guiada y acompañada por este sacerdote. Don José Cafaso, ¿qué hacía con los jóvenes sacerdotes que vivía? Les hacía hacer diversas experiencias pastorales. Entonces estos sacerdotes, a través de esa experiencia, podrían descubrir dónde el Señor le llamaba para servirle. Y en el caso de Don Bosco, le llevaba a la cárcel, hacía allí su trabajo pastoral con los encarcelados, la catequesis cuaresmal con los jóvenes migrantes. De esta manera, ¿qué es lo que hace Don Cafaso? Va confirmando y va también perfeccionando los rasgos típicos de la espiritualidad de salesiano. Ya le abre una esperanza cristiana, también la confianza en Dios Padre, providente, también la importancia de la práctica sacramental, la fidelidad al Papa, el amor a la Iglesia, la orientación del trabajo apostólico, sobre todo hacia los jóvenes. Don Bosco hace una síntesis entre lo que recibe de su casa de Mamá Margarita y lo que aprende a lo largo de su vida, y sobre todo acá en este colegio eclesiástico. Maín, ella, su formación también se da con mucha apertura, pero también con un fuerte enraizamiento en una tradición católica popular. Entonces, acá la mujer en su pueblo estaba más bien dedicada al trabajo y también a las prácticas religiosas. Y Maín esto vivió con su familia, le ayudaba a su familia en los trabajos del campo y a las prácticas religiosas de la parroquia. Y en su casa ella iba formando también a sus hermanitos menores, enseñándole lo que ella sabía, sobre todo el amor a Dios. Y desde los 9 años, Maín le conoce a un sacerdote joven, Don Pestarino, que le va a acompañar durante 27 años como director espiritual. Este acompañamiento espiritual también va a forjar en María Dominga Mazzarello una fuerte espiritualidad a través de la lectura espiritual, a través de la práctica de los sacramentos, la frecuencia diaria a la Eucaristía en la parroquia, en las madrugadas frías, aunque nevaba. María Dominga cruzaba todos los campos para llegar a la parroquia. Y sobre todo a través del grupo juvenil de las Hijas de la Inmaculada. En este grupo juvenil ella va a formarse también como persona, como mujer, va a fortalecer su espiritualidad, va a relacionarse, y porque este grupo juvenil tenía una práctica que era de la autoevaluación. Entonces se corregían entre ellos para ser cada vez mejores. Tenía también su práctica pastoral en la comunidad. Y podemos decir que la espiritualidad salesiana es una manera de vivir la vida cotidiana y que se expresa en las diferentes maneras de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y también con los demás. Y quisiera dejarles con una pregunta para cuestionarnos también cómo vivimos hoy en día nuestra espiritualidad salesiana, como joven salesiano. ¿Cuál es tu compromiso con la religión en lo que se refiere a tu vida sacramental, a la participación de la Eucaristía, al conocimiento de los documentos y orientaciones de la Iglesia?